Buenas, muy buenos días. Rodri, ¿me ves? Sí, perfecto. Buen día, ¿cómo Ah, estás? perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buen Muy día a bien. todos. Estamos ahí peleando con la tecnología. Bueno, muchas gracias a todos los que se conecten a este primer webinar determinado por nosotros como ciclo de coyuntura, charlas con los expertos. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con un querido amigo de la casa, Rodrigo Benítez. Rodri es licenciado en Economía, recibido de la Universidad Católica Argentina y después tiene un posgrado en Administración de Organizaciones Financieras de la UBA. Actualmente es economista jefe de MegaQM. MegaQM es una de las top 5 gestoras de fondos independientes de Argentina, que surge de la fusión ya hace un par de años de dos gestoras también muy grandes, Mega Inver y Quinquela Fondos. Actualmente tienen 16 años en el mercado, si no me equivoco, y 1,6 billones de pesos bajo administración en un total de 35 fondos comunes de inversión. Fíjate que hice muy bien mi research, ¿no? Este, Perfecto. Desde lo que es la familia de los típicos fondos de money market, donde está muy concentrada la industria, después fondos de cobertura, fondos en dólares, en pesos, pyme, acciones. Así que bueno, hoy queremos escucharte un poco y en honor a ser puntuales, y acá a las 10 abre el famoso mercado de cambios y estamos todos muy pendientes en el último día hábil de la semana. Queremos escucharte, que nos contés un poco. Bueno, cuando lo pensamos hace 2 semanas, 3 semanas, creo que no nos imaginamos el timing que íbamos a tener, pero creo que fue perfecto. Así que bueno, queremos escucharte, que nos cuentes qué es lo que están viendo vos como economista, que tenés esta mirada macro con foco puesta en la asignación de activos, ¿no? Que por ahí es muy diferente de un macroanalista que se dedica simplemente a hacer este análisis. Así que bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias Regina por la invitación. Buen día para todos los asistentes también. Le agradezco a vos y al equipo de Amauta por haber confiado en mí y en MegaQM para esta primera charla del ciclo. Y como bien decías, cuando empezamos a conversar sobre esta posibilidad, me imaginaba una charla completamente distinta, ¿no? Era un momento ya revolucionado y pensé que íbamos a hablar el 75% del tiempo de lo que pasaba afuera y el 25% del tiempo de lo que pasaba en Argentina, y me encontré cambiando varias veces en los últimos días el material que iba a usar para esta charla. Pero como bien dijiste, el contexto es desafiante y nos invita a tratar de pensar bien cómo entendemos la economía en Argentina, salirnos un poco de los casilleros en los cuales nos estamos manejando en los últimos años y empezar a pensar distinto. Entonces creo que el desafío hoy es, sabiendo que no vamos a tener todas las respuestas, tratar de hacernos todas las preguntas posibles, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a entender qué desafíos tenemos por delante, qué riesgos tenemos por delante y cómo tenemos que encarar este proceso desde el punto de vista de la toma de decisiones. Como bien planteabas, el objetivo mío como economista en una sociedad gerente de fondos es ayudar a definir las estrategias para administrar esos fondos de terceros. Entonces, miramos la economía con la idea de que después de terminar un análisis tenemos que tomar una decisión. Y eso es un poco el desafío. Bueno, voy a compartir una presentación. A ver si tienen. mm, Que no me está dejando. Me aparece acá. Ahí me apareció. Ahí estamos. Traje una presentación para usar como guía, ¿no? Y orientar un Que poquito la esta charla. terminaste ayer a las 7 de la tarde, cabe decir, Por ¿no? supuesto, y los últimos ajustes con los datos que salieron hoy a la mañana, así que voy a tratar de pasarla despacio para que no se me corra la tinta. No terminó de secar todavía, pero bueno, es lo que tiene estos escenarios y un poco es la razón de ser de puestos como el mío, ¿no? Estar analizando esto permanentemente y no dejar pasar tiempo, sino estar rápidamente tratando de entender los contextos para tomar decisiones. Y yo les decía, me imaginaba una charla que tenía dos ejes. Primero, entender el plano externo, porque cambiaron muchas cosas, y después el plano local. Me imaginaba 75% afuera, 25% acá, y me encontré que la presentación que les traigo es completamente al revés. Diría 10% afuera, 90% en el plano local. Pero bueno, no vamos a dejar sobre todo en este contexto donde la economía local empieza a tener una flotación del tipo de cambio,
donde las tasas de interés son un factor central y donde estamos queriendo volver rápidamente al mercado de capitales, no podemos quedarnos afuera de lo que está sucediendo en el mundo y tenemos que entenderlo. ¿No? Hace pocos días, a principios de abril, nos encontramos con un cambio en la política arancelaria de Estados Unidos que movió el escenario. ¿Sí? Y todavía no sabemos cómo va a quedar ese escenario de largo plazo. Todavía estamos en pleno proceso de negociación, tratando de entender hasta dónde se golpeó primero y hasta dónde van a estar después retrayendo las medidas que se tomaron. Sí tenemos como dato que esto es un escenario más complejo para el comercio mundial que llegó para quedarse. ¿Sí? Que hay cambios de este proceso que van a estar y que difícilmente, por más que se suspendan aranceles y demás, volvamos a foja cero. Y esto va a generar algunos cambios en precios relativos. Y eso yo lo pongo como recalibración de fundamentos. Hay factores que inciden sobre la economía local que van a estar jugando distinto y que tenemos que mirarlos. ¿Sí? Esto nos invita a estar siguiendo permanentemente lo que sucede afuera. Sobre todo, como digo en la parte derecha del slide, con un plano local que está iniciando una nueva fase. ¿Sí? Lo vieron, la llamó la fase 3 y es la fase de eliminación de los controles cambiarios y de tratar de encontrar ese punto de equilibrio que tanto nos cuesta para el tipo de cambio. Plantearon una flotación entre bandas, el desafío para nosotros es empezar a leer este escenario, qué significa, qué puede implicar y qué decisiones tenemos que tomar, sujetos a estos dos desafíos, a entender el frente externo y a entender el frente local. Y empiezo a aburrirlos con numeritos, pero me encantan y creo que nos sirven para entender muchas cosas. No vamos a discutir si aranceles sí, aranceles no, vamos a discutir el impacto de esta política de aranceles para Argentina. Y a mí me gusta mirar las cuatro variables, las compacté acá, así nos concentramos después en Argentina. Me gusta mirar estas cuatro variables que son las que inciden en cómo ese escenario complejo externo impacta sobre la economía real y sobre las variables financieras de Argentina. Y acá planteo, primero, qué pasa con la tasa en Estados Unidos. ¿Sí? El temor inicial era que esto implique una suba muy fuerte de los aranceles, que la Fed no pueda recortar tasas y que eso juegue negativamente para Argentina. Hoy el mercado está más esperando un proceso recesivo, complejo para el comercio mundial y el mercado ya espera baja de la tasa de interés en Estados Unidos para este año. Tres recortes, eso es lo que está puesto hoy en precios. Pero las tasas largas están en niveles todavía altos. Esto en definitiva es recesión, reacomodamiento, pero es una economía que a largo plazo necesita más tasa real de interés. Y esto nos juega en contra, por eso lo marqué en rojo. ¿No? Parte de este escenario negativo, o la parte negativa de este escenario externo es que las tasas no están todo lo bajas que nosotros quisiéramos. El otro punto que me preocupa y mucho es el cuadro de abajo a la derecha, es que un escenario de menos nivel de actividad, menos comercio, implica menos precio de petróleo. Y lo vemos acá en el gráfico. Sí, ahí pongo el puntero para mostrarlo, pero fíjense, esta línea punteada es el precio actual, 61 dólares con 50 es lo que estaba operando anoche. Y está muy por debajo del precio del último año y pico. ¿Sí? Es un precio que está por arriba del punto de equilibrio de la producción local de petróleo, pero que no genera la rentabilidad necesaria como para que Vaca Muerta crezca al ritmo que estamos esperando que crezca. Entonces es una señal de alerta, es un semáforo rojo. No es que las empresas petroleras van a perder plata, sí que tienen menos EBITDA y menos capacidad de inversión a estos precios. Por lo tanto, para los fundamentos de la economía argentina, esto es que los dólares de Vaca Muerta van a ingresar un poco más lento. ¿Sí? Y este es un dato relevante. El otro dato relevante viene por el lado de precios de commodities, donde estamos en una situación donde los precios no terminan de repuntar. ¿Sí? Hoy están 15 a 17% por arriba de los mínimos de 2001, para tener una referencia. Son precios históricamente bajos. El dato positivo es que con la crisis de los aranceles no cayeron más. Se mantuvieron, fíjense, la línea punteada siempre es el último precio, se mantuvieron en línea con lo que es el promedio de los últimos 5 o 6 meses. Pero tengo una señal de alerta porque estructuralmente son bajos. Y sí, lo que me preocupa, que acá tengo señales encontradas, es que el dólar se está debilitando, ¿sí? Pero las monedas regionales se están debilitando más que el dólar, ¿sí? El real o el peso chileno.
o el peso mexicano, son monedas que se han venido devaluando aún más que el dólar. Entonces, en definitiva, ¿qué implica el contexto externo y esta suba de aranceles para Argentina? Una señal negativa en términos de tasas, una señal muy negativa en términos de precio de petróleo y la necesidad de monitorear muy de cerca precios de commodities y tipo de cambio de nuestros principales socios comerciales, porque son los fundamentos que nos van a ayudar a encontrar a nosotros nuestro tipo de cambio real de equilibrio. ¿Sí? Si la economía argentina necesitaba un tipo de cambio real hace 2 meses previo a este proceso, hoy necesita probablemente un tipo de cambio real que sea un poco más alto, porque la capacidad de generar dólares de estos sectores no desapareció, simplemente se ralentizó la velocidad a la que pueden estar apareciendo esos recursos. Van a tardar más en llegar a los puntos de equilibrio que todos estábamos pensando. Entonces, este es el desafío que nos plantea el frente externo. Con esto cierro ese tema y me meto en lo que todos queremos escuchar, que es eh, qué estamos pensando o cómo estamos viendo este inicio de la fase 3 para la economía argentina, en ese contexto desafiante y con todas las dudas que sabemos que la flotación del tipo de cambio genera sobre la economía local. El viernes nos encontramos con el anuncio del equipo económico, con el anuncio del Fondo Monetario Internacional, que nos dejó el fin de semana para leer intensamente las 138 páginas en inglés que publicaron. Y acá traemos un poco las conclusiones de ese proceso. Y a mí me gusta arrancar con dos puntos que para mí son clave porque marcan una diferencia sustancial con respecto a otros programas. Primero, y algo que nunca había pasado en la economía argentina, que es que en un año electoral la prioridad pasó a ser el programa económico y no el calendario político. ¿Sí? Siempre que empezamos un año electoral, en Argentina sabemos que nos vamos a encontrar con tres factores, que es la apreciación del tipo de cambio real, el aumento o la expansión del gasto público y la expectativa que una vez culminado ese proceso electoral vengan todos los ajustes que no se hicieron en el proceso previo. Y puedo repasar muchos años electorales para atrás, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, el color que veíamos en esos años era ese. Y acá nos borraron de un plumazo los tres factores que acabo de mencionar. ¿Sí? Primero, van a reforzar aún más un equilibrio fiscal que se logró en un tiempo récord. Dos, hicieron el ajuste 6 meses antes, no 6 meses después. ¿Sí? Y con eso disiparon la incertidumbre sobre qué pasa el día después de las elecciones. Elecciones que van a seguir teniendo efecto, ¿sí? Van a seguir teniendo efecto, pero el ajuste cambiario de la flotación se hizo antes. Si el mercado tiene dudas, va a estar operando sobre el techo de la banda y no sobre el piso de la banda. ¿No? Y después vamos a ver qué implica eso en términos de cantidad de pesos y cuánto tiempo se puede sostener en esos niveles. Pero primer sorpresa importante, priorizaron lo económico por sobre lo político. Probablemente estas decisiones se tomen cuando quien tiene que tomar esa decisión entiende que el costo de no hacerlo es aún más alto que el costo de hacerlo. No importa, se hizo, ¿no? Claramente, como veníamos desde el punto de vista cambiario, no se sostenía por 6 meses más hacia adelante y asumieron el riesgo. La prioridad es esta, el programa económico, y eso para los inversores, para la evaluación de activos eh, y para el equilibrio de las variables es muy importante. Y la segunda sorpresa, para mí relevante, es la magnitud del desembolso inicial. ¿Sí? Eh, Siempre que veníamos analizando la posibilidad de cerrar el acuerdo con el fondo, decíamos, una sorpresa positiva es un tamaño de programa que esté por arriba de lo que espera el mercado. El mercado esperaba 20, y dijimos, bueno, puede ser un programa de 30, de 35. Y la verdad es que no vino por ese lado. ¿Sí? El fondo había confirmado los 20, el equipo económico había confirmado los 20.000 millones de dólares y empezaba a dudarse sobre que pueda venir un programa más fuerte del esperado. Y la sorpresa vino por la magnitud del desembolso inicial y por la capacidad de sostener el programa cambiario que eso implica. 12.000 millones de dólares en el momento cero, ya están depositados en el Banco Central, 3.000 millones de dólares más este año, más los desembolsos del resto de los organismos, da una capacidad de intervención total superior a los 20.000 millones de pesos, con una base monetaria que es de 20.000 millones de dólares, con una base monetaria que es de 25.000 millones de dólares.
al tipo de cambio del techo de la banda. O sea, el monto del desembolso del primer año cubre al tipo de cambio del techo de la banda de hoy, no el del promedio del año, de hoy, el 85% de la base monetaria. Son niveles de cobertura que hace muchos años que no tenemos. ¿Sí? Esto es clave para sanear un balance, una hoja de balance del Banco Central que venía muy debilitada, producto de haberle sacado dólares de las reservas durante muchos años para pagar deuda. Pero vamos a ver qué implica este nuevo programa y qué desafíos nos genera para adelante a la hora de tomar decisiones y qué riesgos puede estar generando en el corto plazo. Ahí, En el Rodri, frente cambiario, discúlpame, sí, Regina, discúlpame, me surge la primera pregunta y tengo anotadas varias, pero voy a tratar de no dale. interrumpirte tanto. Vos hablabas en el slide anterior de justamente la devaluación de las monedas regionales, la devaluación del dólar, y hablabas que en un año electoral la clave, una de los, digamos, las banderas políticas era la apreciación del tipo de cambio real. Y si bien esto no va a ser a través digamos, o sea, va a terminar ocurriendo eso a la larga si el programa es exitoso, ¿no? Porque vas a ir convergiendo a la banda supuestamente inferior, hoy estás en el medio de las bandas, pero con la inflación en Argentina, y ahí la pregunta es, ¿qué, cómo lo ves a eso en un contexto de que la macro se viene ordenando, pero todavía en el frente fiscal, si bien hay un superávit, no hay baja de impuestos, no logramos la reforma laboral? Entonces, como más de la macro ir más hacia lo micro, ¿no? Acá tenemos muchos productores agropecuarios, muchas economías regionales que están muy preocupadas porque si nos secan la plaza de pesos, sube el costo del dinero, como la tasa de interés va a ser endógena, o sea, están preocupados de que quizá se ven ciertos como efectos recesivos, ¿no? En la micro. Entonces, ¿cómo lo ves ahí? Es parte de este desafío de empezar a pensar distinto, ¿no? Yo pienso ese esquema, agarro los libritos, vuelvo a las bases y digo, si las economías regionales pierden competitividad, si la producción metalmecánica, autopartes, los sectores típicos que pierden competitividad rápido cuando se aprecia el tipo de cambio, dejan de generar divisas, no son exportadores, pierdo flujo de exportación, me aumentan muy fuerte las importaciones, se me atrasa el tipo de cambio, el turismo se va y consume todo afuera. En definitiva, lo que me va a cambiar es el equilibrio entre la oferta y demanda de dólares y debería corregir el tipo de cambio como corrige en cualquier economía. Si eso sucede, no voy a estar en el piso de la banda y tengo que empezar a entender cuál es el nivel del techo en términos reales. Pasamos a funcionar como Brasil o como Chile, que cuando se encontraron con el escenario que yo les expliqué en el slide anterior, devaluaron su moneda. Sí, depreciaron, ¿por qué? Porque sus principales commodities de exportación perdieron precio, el cobre perdió precio, el petróleo bajó de precio y corrigen vía tipo de cambio. Entonces nos encontramos con una economía que efectivamente va a corregir, si eso sucede, debería corregir vía tipo de cambio. Y la clave es no intervenir para sostenerlo abajo y evitar ese ajuste, que es lo que nos ha pasado en muchas otras oportunidades. En estos días me Ojo, puse igual, a ojo, analizar. Rodri, con decir devaluación, ¿no? Porque te van a acusar de econochanta. Y ahí por No. ahí estaría bueno que le explique, porque la gente quizá no sabe la diferencia entre una flotación, una depreciación, como el caso de las economías regionales que vos nombrabas recién, versus una devaluación. ¿Por qué esto no es una devaluación? Que quizá es una pregunta que para nosotros los economistas es obvia, pero para la gente común no. Porque básicamente no definís a qué nivel de tipo de cambio vas, sino que el precio de hoy puede ser distinto al precio de mañana, y el precio de mañana puede ser más bajo que el precio de hoy. Por lo tanto, hoy tenés un tipo de cambio 10-11% depreciado con respecto al de la semana pasada. De acá a un mes, por ahí estás en el mismo nivel de la semana pasada. O no, o por ahí suceden cosas con los precios internacionales y te vas a otro nivel. ¿Sí? Entonces no definís vos cuál es ese valor. Yo cuando digo comparé devaluaciones para atrás y la única devaluación de los últimos 15 años que generó ganancia de tipo de cambio real fue la de 2015-2016 porque después flotó.
Y acá voy con un concepto que sí me parece súper importante, que el equipo económico lo tiene bien instalado en la cabeza, que al presidente se lo hemos escuchado varias veces y que nos cuesta mucho incorporar, y es que no se gana competitividad devaluando. No se gana competitividad devaluando. Una devaluación, cuando sucede, no vamos a decir que esta lo fue, sí lo fue la de diciembre de 2023, que fijaste el tipo de cambio al día siguiente. Una devaluación te licúa pasivos y te corrige desequilibrios entre cantidad de pesos y cantidad de dólares, pero no te define el tipo de cambio real. Y la prueba es que en diciembre de 2023 devaluaste casi 118% y no ganaste tipo de cambio real. ¿Por qué no ganaste tipo de cambio real? Porque todavía no habías encontrado un punto de equilibrio entre la cantidad de reservas que tiene esa economía y sobre todo la cantidad de pesos que tiene la economía y la cantidad de pesos que quería tener. ¿Sí? Tenías sobre oferta de pesos y eso se te vuelca a precios y eso es lo que te hace perder eh, tipo de cambio real rápidamente. Entonces, querer ganar tipo de cambio real sistemáticamente con devaluaciones está demostrado que no te lleva al resultado deseado. Eso, este equipo económico lo tiene muy claro. El problema que tenemos es que nos estamos encontrando con una economía que va a generar un tipo de cambio real fuerte, producto de tres sectores puntuales que tienen mucha capacidad de generar dólares, aún en escenarios de tipo de cambio real fuerte. Y esos sectores son petróleo y gas, agro y minería, cuyos ingresos y egresos están mayoritariamente dolarizados y pueden generar un flujo de divisas que te lleven el punto de equilibrio de tipo de cambio real a un nivel bajo. ¿Sí? Y esto puede ser desafiante para el resto de los sectores que se van a encontrar con un problema de tiempos, porque vos lo definías muy bien, Regina. Necesitas tiempo para ir bajando costos, para ir aumentando eficiencia, para ir aumentando productividad, que es la manera genuina que tenés de ganar competitividad cambiaria. Y a veces esos tiempos no son los mismos que los que plantean estos equilibrios macro. Por ahí el tipo de cambio real lo alcanzás hoy y la baja de costos te lleva 3 o 4 años lograrla. Entonces en el medio tenés sin duda momentos que pueden ser desafiantes para muchos sectores y que nos lleven a pensar distinto. Ahora, una devaluación no es una medida protectiva para esos sectores, no genera ese efecto. Eh, y creo que acá un poco el desafío de este programa es convencernos de eso y empezar a cambiar el proceso de formación de precios. ¿Sí? Eh, Soy de escuchar mucha radio y a veces me pongo medio nervioso cuando voy escuchando a distintos entrevistados y entrevistadores hablando de, bueno, hubo una devaluación o un salto del tipo de cambio del 10%, los precios de mi producto van a tener que subir un 10% porque mi principal insumo o uno de mis insumos es importado. Bueno, veamos tu estructura de costos. Me estás devaluando tu margen, la logística, el transporte, el precio de los combustibles, el alquiler, me estás poniendo todo en la misma bolsa. Y probablemente tengas un incremento de costo que venga por el lado puntual del peso específico de ese producto importado sobre tu estructura de costos, pero el precio lo va a definir el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Si del otro lado no tenés demanda y no te lo pueden convalidar, lo que te va a pasar es que vas a vender menos. Y Ya cuando vendés pasó, de menos no hecho. ganás productividad, perdés productividad. Ya pasó, me parece, las conversaciones que nosotros tuvimos, por ejemplo, en estos 2, 3 primeros días post viernes, es los precios están esperando, porque me parece que aprendieron de que, bueno, con el bolsillo, ¿no? Desgraciadamente no queda otra. Ahí viene el segundo punto que yo planteo acá en el medio, que es, eh, por primera vez en varios años estamos con un programa. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que lo cambiario, lo monetario y lo fiscal están pensados de manera conjunta y equilibrado. ¿Sí? Eh, el frente cambiario, yo lo planteo acá, para mí es una salida del cepo. Voy a marcar diferencias con muchos otros economistas que plantean la duda. Eh, Acá, para mí, la diferencia sustancial entre cepo y no cepo es cómo se define el precio del tipo de cambio. Controles a los movimientos de capitales tenés en la mayoría de las economías del mundo
y hemos tenido nosotros durante muchos años sin que lo llamemos cepo, ¿no? El cepo es cuando, en definitiva, esos controles son tan altos que el proceso de fijación de precios no es claro, y en este caso tenés una flotación, todos los flujos pueden ir a ese mercado, nada, te quedan controles residuales, sí, como tienen todas las economías. Creo que no es cepo. Entonces, primer punto positivo, tengo una flotación, tengo unas bandas que son muy amplias y son divergentes. Por lo tanto, de acá a un año vamos a estar hablando de una economía que ya prácticamente no tiene bandas. Yo creo que la fijación de bandas tuvo un objetivo central que es alinear expectativas. ¿Sí? Pasó en diciembre del 23 que cuando se ajusta el tipo de cambio, automáticamente se fijaron muchos precios en línea con una expectativa de suba de la brecha de tipo de cambio que después no fue, ¿no? Los precios que se fijaron a 3.000 a 1.800 a 2.500 los distintos valores que se escuchaban en el mercado, ante la incertidumbre, la gente se cubrió, producto de experiencias anteriores donde eso fue así, y se fijaron esos precios. Creo que el 1.400 tiene por objetivo alinear esas expectativas, ponerle un techo a esas expectativas. Y junto con ponerle un techo a esas expectativas, ponerle un piso, un techo más bajo, perdón, a la tasa de interés, que es la manera con la cual arbitrás esas expectativas. Ahora, la banda que hoy es del 40% a fin de año es del 68% entre piso y techo, cuando vas moviendo los dos. En definitiva, termina siendo una flotación ya casi sin bandas, ¿no? Entonces, creo que desde lo cambiario, el desafío de convivir con los esquemas que rigen en el resto del mundo, vamos hacia la normalidad. Desde lo Y ahí monetario, creo que tengo, acá tenemos, discúlpame, sí. Rodri, ahí tengo otra pregunta para vos. ¿Qué opinas respecto de lo que dijo ayer Federico Furiasi, director del Banco Central, de que no van a intervenir en medio de las bandas? Si las bandas se van cada vez ampliando, ¿cuál sería la forma de acumular reservas, que es uno de los objetivos del Banco Central, Yo que, veo muy digamos, del alineado lo FMI? cambiario, lo monetario y lo fiscal. Creo que el Tesoro puede tener un rol ahí. ¿Sí? No, no va a intervenir el central, pero creo que el Tesoro necesita comprar dólares porque tiene compromisos en dólares y creo que el Tesoro sí va a poder intervenir dentro de las bandas porque va a ser un demandante más de divisas en ese mercado. Entonces el Tesoro El tiene que superávit pagar fiscal en pesos con superávit está fiscal perfecto. o con captación vía mercado de deuda en Sí. pesos o vía mercado de deuda en dólares, es otra fuente para ir generando reservas. Acá lo que entendió, a veces uno lo mira así y hasta parece demasiado obvio, es difícil corregir el balance del Banco Central comprando reservas en el mercado. ¿Sí? Vos tenés un problema. Yo decía, tenías muchos pesos y pocos dólares. Si cada vez que quiero aumentar la cantidad de dólares aumenta la cantidad de pesos, no logro corregir eso. ¿No? Se me mueven los dos para un lado, se me mueven los dos para el otro. ¿Cómo corrijo eso? Y compro, compro, compro. En algún momento tengo que devaluar y me generó un descalabro enorme. Entonces, o compro dólares y devalúo, o trato de recorrer en sentido inverso el camino que me llevó a tener este problema con el balance del Banco Central, que fue haberle sacado dólares sin contrapartida. Por lo tanto, le tengo que poner dólares sin contrapartida. El planteo de este programa es, le compro las famosas letras intransferibles, le saco un pasivo, un activo que no tiene valor y le pongo un activo que sí tiene valor. Entonces, si el sector público tiene equilibrio fiscal y tiene capacidad de acceso al mercado, lo lógico es que le siga recomprando el resto de las letras intransferibles y sea el sector público el que capitalice el nivel de reservas del Banco Central con un equipo económico que piensa que igual que tampoco necesita tantas reservas, no necesita 300.000 millones de dólares, 380.000 como Brasil. Consideran que con 35 o 40.000 millones de dólares, dado la magnitud de los agregados monetarios en pesos que tiene la economía argentina, eso ya está equilibrado. O sea, tampoco es que tengo que ir, y el fondo tampoco lo plantea a niveles exorbitantemente altos de reservas. Entonces, ahí es donde juega este equilibrio entre lo cambiario, lo monetario y lo fiscal. Y Las metas esa, del fondo, Rodri, sí. es, discúlpame, la principal diferencia de por qué el gobierno insiste, perdón, en que esta vez es diferente, porque vos no tenés que emitir pesos para comprar dólares. Y ahí viene justo este equilibrio monetario, donde yo digo, ¿qué es lo que le debería poner un freno a los precios? Que no hay pesos.
que no va a haber pesos. Y después traje un par de gráficos para mostrarlo, que la tasa de interés de corto va a estar presionada, ¿sí? Porque en la medida que me falten pesos no voy a poder comprar dólares. Y me anticipo, uno de los riesgos de este programa es que todavía tenés un stock de deuda en pesos del Tesoro muy alto. ¿Sí? Con el tipo de cambio de ayer deben ser cerca de 170.000 millones de dólares de deuda en pesos. ¿Sí? Que uno dice, ¿cómo lo van a pagar? O, bueno, primero la deuda se rolea, no se paga, pero ¿cómo voy a convencer a los inversores de que mantengan esas tenencias de deuda en pesos? Y bueno, eso me puede pedir más tasa de interés. Y si en algún momento esos pesos quieren presionar sobre el tipo de cambio, me vas a decir, no te alcanzan las reservas. Sí, pero la verdad no van directo a tipo de cambio, porque es deuda, tienen que pasar por los agregados monetarios. O sea, para que una persona que tiene un título de deuda en pesos pueda demandar dólares, tiene que vender ese título de deuda o esperar el vencimiento. Si vende el título de deuda, se va a encontrar con que nadie se lo quiere comprar si ese es el momento. Por lo tanto, va a tener una primer pérdida en términos de precio de ese activo. ¿Sí? Y si espera el vencimiento, el que va a tener que salir a buscar esos pesos para pagarle en una economía que no tiene pesos sobrantes va a ser el Tesoro. Por lo tanto, va a tener que convalidar una tasa de interés muy alta. Y si el Tesoro paga una tasa de interés muy alta, ese activo también pierde precio, ¿no? Por lo tanto, la tasa de interés y la paridad de esos instrumentos es la variable que te va a estar primero filtrando ese impacto potencial sobre el nivel del tipo de cambio. Y cuando voy al tipo de cambio y me quedo con los agregados monetarios más básicos, con la base monetaria, en definitiva veo que tiene una cobertura del 85%. Entonces me pregunto hasta dónde voy a presionar para llegar a ese nivel. Antes me voy a encontrar con un problema de tasa de interés, claramente de tasa de interés, ¿no? Entonces, no solo tengo flotación del tipo de cambio, sino que tengo flotación de la tasa de interés. La tasa es una tasa de mercado y la variable que controla este programa es la cantidad de agregados monetarios. Yo puedo elegir una variable a controlar, no todas. En este caso, la meta es cantidad de agregados monetarios y el objetivo es restringir ese crecimiento de los agregados monetarios muy por debajo de lo que el Banco Central piensa que va a ser la demanda real de dinero genuina de la economía, para limitar ese proceso y que se coexista con niveles de tasa real de interés más altos que los que traíamos hasta ahora. Entonces, tengo alineado el frente cambiario con el frente monetario, con el frente fiscal, que consecuencia de todo esto, yo digo, voy a una economía que tiene una tasa real de interés más alta, el principal pagador de esa tasa de interés es el Tesoro. Al Tesoro le están pidiendo más superávit primario. ¿Por qué? Porque tiene que pagar esa tasa de interés y tiene que mantener el equilibrio. Entonces, uno ve consistencia entre todas esas variables en este programa. Desafíos, un montón, ¿no? Porque tenemos que empezar a convivir con la volatilidad del tipo de cambio, con la volatilidad de la tasa de interés, y este juego, si querés, de las finanzas, que hasta ahora la mayoría del tiempo nos dedicábamos a, si esto fuese una ruleta, jugábamos color, porque teníamos que anticipar si la persona que iba a tomar la decisión de tipo de cambio, de tasa de interés, se movía de lo que venía haciendo hasta ahora o no, si el Banco Central subía o no las tasas de interés, si las bajaba o no, pero siempre tratábamos de anticipar la decisión de quienes tenían la responsabilidad de gestionar el programa económico. Ahora esas variables las va a fijar el mercado. Por lo tanto, no tenemos que entender cómo piensa Bausili o cómo piensa Furiase. Eso ya lo plantearon acá. Tenemos que entender qué pasa con la oferta y demanda de dólares, qué pasa con la oferta y demanda de pesos y cómo se van a fijar esos precios. Nos cambió el desafío. Antes comprábamos futuros y pensábamos que el tipo no iban a cumplir con el crawling peg, y vendíamos y creíamos que esta política del 1% se mantenía. Ahora no es así. Ahora tengo que empezar a jugar de nuevo con todas las variables. Tengo que mirar la liquidez, tengo que mirar la caja de los bancos, tengo que mirar qué va a pasar con la liquidación de las exportaciones, tengo que entender qué está pasando con las economías regionales. Tengo que mirar muchas más variables, imaginarme y empezar a trabajar con estos equilibrios generales, volver a los libritos y pasamos a ser una economía más parecida a la de cualquiera de nuestros socios comerciales y el desafío nuestro de estar a la altura y entender estos procesos. No es fácil,
Claramente hay riesgos, ahí te planteo uno, que es el de la deuda del tesoro y cómo se genera ese roleo. El otro es convivir con tasas reales de interés mucho más altas, ¿sí? Vamos hacia tasas más altas, sin duda, ¿no? El cepo es un generador histórico de tasas reales negativas. Es condición casi necesaria para poder convivir con esas tasas reales negativas. Entonces vamos a una manera distinta de pensar la economía. Y Eh, discúlpame, ahí volviendo al tema de las empresas, porque no, hace los últimos 20 años, no sé, estamos acostumbrados a hacer, a que las empresas hagan de bancos, ¿no? Toman tasa de financiamiento a tasa de interés real negativa, la colocan en un fondo T más uno, no se ponen muy sofisticados y hacen de banco, hacen negocio de spread financiero. Entonces, ahora otro tema que me parece muy importante es que los empresarios van a tener que entender que el dinero tiene un costo y que, tienen que fondearse para pagar proyectos productivos cuyo retorno repague ese costo, ¿no? Entonces eso también hay que entender, así como los bancos tienen que hacer de bancos, los empresarios tienen que dejar de hacer de bancos en cierta forma. y tenemos que empezar a mirar los negocios, y cuando empezamos a mirar los negocios, nos vamos a encontrar que cuando los principales jugadores a nivel mundial juegan sobre la base de volumen. Y otra preocupación que acá no teníamos era la de hacer volumen. Los márgenes eran tan altos del sistema financiero y de algunos sectores que no teníamos la preocupación de buscar volumen. Cuando encontrás este escenario donde las tasas reales empiezan a ser positivas, donde los proyectos tienen que generar rentabilidad y donde vos no definís el precio de venta, lo único que te garantiza ser competitivo es ser más eficiente, y para ser más eficiente tenés que absorber mejor costos fijos y tenés que tener más volumen. Cambia la mirada. Charlaba con algún empresario automotriz esta semana y decía, y el año pasado nosotros vendíamos 5 autos por mes y con eso estábamos, y con el margen que teníamos, con eso cubría todos los costos y ya está. Tenía un negocio sano. Y ahora, y este mes ya me pidieron 25. Ya no son 5, me liberaron la importación, tengo que vender 25. Y la verdad los márgenes son más chicos. Y el negocio, no, el negocio todavía me da. Lo que pasa es que si algún mes no llego, por ahí tengo que bajar los precios para cumplir con la meta. Vas a menos margen unitario y vamos a necesitar más volumen. Perdón, lo mismo le pasa a los bancos. Los bancos venían, la economía argentina tiene casi 80 bancos y teníamos 4,5 puntos de crédito PBI. No da un negocio de intermediación financiera de 4,5 puntos de crédito más depósitos para que subsistan 80 entidades financieras. Tienen que salir a buscar negocios. ¿Por qué subsistían? Porque la tesorería financiaba todos los gastos fijos. El resto del banco estaba becado. Bueno, tienen que salir a buscar negocios en pesos, en dólares, con niveles de inflación muy altos y tasas nominales de interés muy altas. Los spreads son gigantes y eso te financiaba cualquier estructura de costos operativa. Bueno, ahora vamos a un proceso donde tenés que crecer en volumen y lo vemos, empezaron a concentrar los bancos, hubo fusiones, compras, vamos a una concentración y vamos a un mercado donde aquellas empresas que tienen negocio van a ser las ganadoras. ¿No? Vamos a estar mirando muy, muy de cerca qué negocios tiene cada empresa. Mirás el Merval, mirás los bancos que cotizan y mirás cuáles son los que más subieron. Y los que más subieron son los que tienen más negocio real, más clientes, ¿no? Y creo que parte de este desafío es convivir con la volatilidad y empezar a buscar volumen en todos, y esto va también para las economías regionales, también para las empresas, tenemos que empezar a crecer en volumen. Es lo que diferencia a China, es lo que diferencia a Brasil, no vamos a competir directo con ellos, tenemos que entender bien cuáles son nuestros mercados y cuáles son los segmentos donde tenemos potencial, pero creo que el desafío es entender esto, que los negocios tienen que dar rentabilidad, fondeados con tasa real positiva, y que para eso las escalas a las cuales vamos a tener que aspirar son otras. Em,
Voy a dejar algunas conclusiones que quedan de este nuevo programa monetario, pues quiero dejar dos o tres puntitos más y vamos a las preguntas. Tipo de cambio, vos lo decías, lo dijo todo el equipo económico, esperan que se acerque al piso de la banda. Para mí es saludable que esté los primeros días haya operado en el medio de la banda. Vamos a ver qué sucede. Por ahora, y esto sí me parece positivo, ni siquiera los futuros testean el techo de la banda, ¿sí? Y esto es importante para fijar nivel de tasa de interés, ¿sí? Para que las empresas decidan si se financian en dólares o en pesos. Hoy mirás la tira de futuros de acá a fin de año y ninguno se acerca siquiera al techo de la banda para ese mismo mes. O sea, ahí tenés un factor eh, que genera tranquilidad con respecto a cómo se fijó ese techo a la banda. Segundo punto que planteo acá, Ahí, va a costar discúlpame, ganar. Rodri, Sí, te hago una pregunta que quizá que me parece súper interesante lo que has mencionado vos del mercado de futuros, que es un negocio de tasa de interés, porque muchas veces la sí. gente lo mira como una expectativa de devaluación, de salto cambiario. Entonces, ¿cómo no explicás un poco por qué es un negocio, o a qué te referís vos cuando hablas del mercado de futuros como un negocio de tasa de interés? El mercado de futuros venía operando nada, como una manera de fijar una tasa de interés y cerrar, calzar operaciones. Hoy estoy mirando mucho el mercado de futuros junto con como mecanismo o nexo vinculante entre la tasa en pesos y la tasa en dólares. Sí. Vos tenés una tasa en pesos. Supongo que una empresa hoy de primera línea se va a financiar una operación corta, un descubierto, un documento se la firma con un banco y por ahí le piden 50, 55 puntos de tasa. ¿Sí? Va a tomar la misma línea en dólares y le piden 6 puntos de tasa. ¿Sí? El mercado de futuros ahí es el instrumento que le permite a esa empresa tomar los dólares y cerrar una tasa en pesos o a la inversa si es lo que necesita, ¿no? Entonces, en la medida que ese mercado de futuro opere con tasas acotadas y bajas como la que está funcionando ahora, por ejemplo, un futuro a 90 días ayer estaba a 33, 34 de tasa, sí. Eh, Ese contrato de futuro le permite a la empresa tomar los dólares al 6, cubrirse al 33 y financiarse a menos del 40 con costos cuando la tasa en el mercado en pesos era de 50 o 55. ¿Qué genera esto? Que las empresas se financien en dólares. Esto pasó buena parte del segundo semestre del año pasado. Que aumente la oferta de dólares y que el punto de equilibrio del tipo de cambio sea más bajo. Eh, Eso creo que para mí es hoy el rol fundamental que tiene el mercado de futuros. Obviamente, quien calza o quien cierra la operación del otro lado lo está mirando como rendimiento en pesos, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde infiere la tasa de interés. ¿Qué rendimiento le pido a ese contrato de futuro para asumir el riesgo del tipo de cambio versus qué rentabilidad obtengo con cualquier otro instrumento en pesos? Entonces, la punta vendedora de ese contrato se define justamente por el nivel de tasa de interés que estoy esperando. Las tasas de interés de los contratos más cortos son más altas en este momento y en la medida que voy mirando los contratos más largos, eso baja. Y eso coincide con lo que está pasando en la curva en pesos, donde los tramos más cortos hoy me piden rendimientos mucho más altos que los contratos más largos. Esto es lo que me está diciendo es que el mercado espera que la tasa de interés arranque alta, justamente porque espera 2 a 3 meses iniciales con niveles de inflación más altos y después empieza a esperar que baje. ¿Sí? El movimiento de la curva de tasa fija en pesos del viernes, jueves, viernes a hoy fue, diría, súper representativo de esto, ¿no? El tramo corto subió, el tramo largo comprimió, ¿sí? Y comprimió fuerte. El mercado vuelve a pararse hoy en una situación parecida a la de marzo, donde las tasas largas están más bajas que las tasas cortas. ¿Sí? Y eso incide en el contrato de futuro, eso incide en ese proceso de formación de precios y la verdad genera para mí el efecto positivo de que va a permitir que más empresas tomen dólares. Creo que eso es súper positivo para el mercado. Entonces, tipo de cambio, creo que hoy el mercado está convencido de que se mantienen los niveles actuales y hay riesgo de que baje si entra la cosecha gruesa.
tenemos que empezar a mirarlo de nuevo en términos de estacionalidad, en qué momentos hay más oferta y menos oferta de dólares. La economía argentina está muy marcada por la estacionalidad del agro. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de tomar esas coberturas o cómo nos vamos posicionando. Inflación, yo creo que el shock inicial va a ser más bajo que lo que estábamos esperando, porque el salto inicial del tipo de cambio fue más acotado y porque parte del efecto en precios ya lo habías puesto en el mes y medio anterior, donde se te escapó un poco la brecha del contado con liqui. Las tasas de interés, creo que vamos a tasas positivas en términos reales, probablemente no los 2 o 3 primeros meses, pero vamos para ese lado. Creo que pueden tardar un par de meses, como pongo acá, y sí me sorprendió positivamente la compresión del tramo largo. Y esto ahí estaba leyendo mientras hablábamos algunas de las preguntas, efectivamente hay inversores institucionales y lo que se rumoreaba sobre todo inversores externos que entraron para jugar fuerte en el segmento de tasa fija larga, ¿no? Esperando esa compresión. Para la deuda del tesoro creo que aparece una oportunidad de carry. ¿Por qué? Por el nivel de las tasas versus el costo de los futuros. Creo que aparece esa oportunidad de carry calzado. Creo que eso le va a generar demanda a los instrumentos del tesoro, aunque tuvo que validar de corto tasas un poco más altas. Para la deuda hard dólar, esto mejora la capacidad de pago, ¿sí? Nadie dudaba de la voluntad de pago, nadie dudaba del superávit primario. La duda que venía atrás de la deuda hard dólar pasaba por tres ejes: la posibilidad de acceder a divisas para hacer los pagos, las elecciones de octubre y la salida del cepo, ¿no? Ese era el ruido. Hoy creo que el principal driver que queda para ir a niveles más bajos de riesgo país va a ser atravesar saludablemente bien el proceso electoral de octubre, y creo que eso puede llevar la deuda hard dólar a un escalón distinto. ¿Sí? Creo que de corto plazo la noticia es buena, lo vimos en los precios, va a recuperar, puede llegar a los máximos, inclusive quebrar un poquito a los máximos de enero de este año, previo al corte del cupón. Pero el salto grande lo va a dar una vez que este esquema que está proponiendo el equipo económico sea validado socialmente en las elecciones de octubre. Y en términos de brecha, creo que el mecanismo que se diseñó es bajista, tanto para el canje como para la brecha, porque si bien quedaron controles para los stocks, y eso debería explicar un nivel de brecha eh, quizás del 5 o un poquito más, generaron mecanismos de vinculación entre los dos mercados como para que pueda haber arbitraje. Y cuando tenés arbitraje, esa brecha tiende a ser mucho más baja, tanto en la brecha oficial MEP como la brecha entre MEP y contado, ¿no? En el canje. Entonces, eso lo veo positivo. Nada, esto es lo que tenía para comentarles, pero quiero destacar dos o tres cositas. Cómo estamos en tipo de cambio, ¿no? Ver estos niveles comparados a distintos promedios. Estamos 26-27% arriba de 2001 de tipo de cambio real. Y la economía argentina de hoy debería ir a niveles de equilibrio de tipo de cambio real altos. No me preocupa esto, porque la economía de 99-2001 es muy distinta a la economía de hoy. No tiene el mismo nivel de tipo de cambio real de equilibrio. Ya les dije, la idea, después les mando la presentación, pero la idea de mirar la liquidez en pesos, mirar los factores de oferta y demanda de dólares, empezar a mirar el mercado para tratar de entender hacia dónde se mueve, empezar a mirar los niveles de liquidez para entender cómo se acomodan las tasas de interés, entre las tasas piso, que es una remunerada, la tasa de plazo fijo, fíjense cómo fue subiendo, la tasa de caución, que es ese indicador, cómo cambió la Mm, expectativa entre una letra corta y una bond cap más larga. Esto que yo les decía, que la tasa corta siguió subiendo y la tasa larga se desplomó. Esto es lo que me quedé actualizando hasta último momento para tener los datos de ayer, porque me parece súper relevante esta brecha. ¿Sí? sí. Esta brecha es parecida a esta brecha. Todavía en niveles altos, ¿sí? Estoy un escalón arriba en términos de tasa, pero empieza a aparecer. Este nivel ya es muy parecido, ¿no? Entonces creo que esto es relevante para entender cómo queda la tasa de interés. ¿Qué decisiones, qué preguntas nos tenemos que hacer? Y después vi ahí la pregunta con respecto a la curva SER. Digo, ¿qué preguntas nos hacemos
en este momento de mercado para aprovechar estos últimos minutos. Primero, cuando uno entra en un proceso de alta incertidumbre, como las dos últimas semanas, donde no sabías la magnitud de este programa, para dónde podía ir, si el mercado lo iba a tomar bien o mal, la recomendación era estar líquido, estar corto y tener niveles de cobertura adecuados a los pasivos y exigencias que tenés del otro lado. Hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿tengo que bajar los ratios de liquidez? Y probablemente sí. ¿Sí? Creo que ya las nuevas tasas es un momento para empezar a bajar los ratios de liquidez. Tengo que empezar a estirar duration y yo todavía tengo un poco más de incertidumbre sobre la evolución de la tasa que lo que planteaba en la curva anterior. Me parece fue muy rápido el ajuste. Me parece fue muy, muy rápido. Creo que todavía puedes tener algo de ruido en la tasa de interés por lo que planteaba de cómo se van dando los tiempos y el roleo de la deuda en pesos del Tesoro. Pero sí, sin duda, la estrategia ya es salir del posicionamiento extremadamente corto que teníamos, empezar a ir a un rango un poquito más largo. Para que te des una idea, Regina, nosotros con los fondos llegamos a esta fecha cargados con vencimiento de la letra que vence ahora, la S16A5. ¿Por qué? Porque Ah, si ok. aparecían nuevas tasas de interés, como sucedió, no queríamos Tenés tener que que saber. registrar la pérdida por la nueva tasa, sino que queríamos tener un instrumento que vence, que nos permita licitar ayer mismo los nuevos instrumentos a las nuevas tasas y rolear rápido la cartera. Bueno, hoy ya empezamos con la licitación de ayer a cargar activos un poquito más largos y volver a recomponer esa estrategia. Cobertura. Creo que los activos de cobertura van a sufrir un poco con la emisión del Bopreal que se anunció anoche, otra noticia Mm. fresquita que ayer no tenían la presentación y hoy sí. Creo que eso es lo que más va a incidir. Se habla de 3.000 millones de dólares de emisión. Eso saca pesos dólar link que están justamente a la espera de ese Bopreal y de hacer esos pagos. Y creo que una desaparición ya permanente del costo de canje va a generar arbitraje entre las ONs MEP y las ONs contado. Este tema de que las ONs MEP cotizaban por debajo, creo que va a estar más arbitrado y vas a tener alguna corrección ahí. Con respecto a la curva SER, que vi la pregunta, ahora no vi, ahora veo que hay 8, pero todavía no terminé de leer el resto. Me parece importante, por ahí medio confuso, pero el gráfico que planteo acá, que es, en un mismo gráfico estoy planteando los puntitos verdes con la línea de tendencia amarilla, es la curva SER, ¿sí? Como cerró anoche. La línea roja y los puntitos rojos es la curva hard dólar expresada como tasa real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva SER es una curva que te mide una tasa real. Si yo tengo arbitrado y equilibrado la relación entre P de tipo de cambio, la curva hard dólar comparable con esa curva SER y arbitrada es una curva que me debería mostrar tasas reales. Si yo le saco la inflación en dólares y equiparo estas curvas, están súper arbitradas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Las tenemos que empezar a mirar juntas. El tramo largo de la curva SER, que está en estos niveles de 8 y pico, ayer junto con la curva hard dólar. La curva hard dólar corta va a tener que empezar a comprimir. ¿Cuándo va a comprimir? Cuando disipe el riesgo de rollover. Le va a faltar un poquito, pero tiene que empezar a comprimir. La curva, la de los puntitos rojos, estaba súper invertida, ahora la vemos más flat y en algún momento va a tener que tener pendiente positiva Tengo y positivo, la curva claro. SER va a tener que comprimir en línea de eso. El primer movimiento ya está. Estos puntitos verdes la semana pasada estaban acá arriba. Ya el tramo largo comprimió y esto uno se le imagina que va a tener por ahí una forma un poquito más normal de la curva. Creo que todavía hay algo de valor en el tramo largo, más todavía en el tramo medio de la curva SER y eso es lo que estamos viendo como atractivo hacia adelante. Em, Esto es lo que traía. Les dejo los números de mercado, cómo reaccionó, cómo pagó en el año estar corto, las estrategias de duration. Acá voy agrupando por clases de activos como para verlo. El tramo corto de LECAPS, el tramo corto de Bonser fue el más pagó en este momento de alta volatilidad y ahora empezamos de a poco a estirar duration.
Em, Esto es lo que traía como comentarios. ¿Qué estamos haciendo? Vi la pregunta, ¿qué están haciendo los inversores institucionales? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es tratar de derrotar rápido las carteras para llevarlas a las nuevas tasas. Esto que te decía que tratamos de entrar súper líquidos. Eh, Hoy vemos oportunidades de inversión en nuestra industria, que es la que conocemos de fondos. La verdad, los money market tardan un poquito más en rotar la tasa que un fondo de LCAPS. El fondo de LCAPS, este es un fondo de LCAPS que liquida ante cero, el mega QM balanceado, ya tiene más de la mitad de la cartera, las tasas nuevas del 50 y pico por ciento, ¿sí? De TIR. Entonces, esto creo que es positivo, sabiendo que vas a tener un poco más de volatilidad, ¿sí? Y que en el año todavía no pagó. A mí me gusta mirar estos Sí. rendimientos porque sacas un montón de conclusiones. En el año te rindió lo mismo un money market que haber estado en LeCaps. ¿Por qué? Y bueno, pagó mucho al principio, después devolvió. Bueno, ahora lo que se te daba es que tenías niveles de devengamiento muy parecidos. Un money market, un fondo corto de LeCaps o un fondo más largo de LeCaps, como es un tema uno, tenían el mismo nivel de devengamiento. Lo que cambiaba era la expectativa de compresión. Vos ibas largo cuando creías que la tasa iba a bajar. Bueno, ahora nos encontramos que empieza a haber un diferencial de devengamiento entre un money market y un tema uno, ¿sí? Que las tasas de las LECAPs son más altas que las de los plazos fijos, que empezás a tener ese diferencial y que de nuevo empezás a necesitar el mayor nivel de precisión posible en el manejo de la caja para aprovechar estas oportunidades, ¿no? Hay que estar muy encima de los flujos hacia adelante para ver en qué momento podés empezar a aprovechar estas oportunidades. El fondo SER, con alto nivel de cobertura SER en este momento, posicionado primero buscando las inflaciones cortitas y ahora yendo un poquito más hacia el tramo medio porque eso ya está puesto en Mm. precios, ¿no? Una vez que eso está puesto en precios es el momento de empezar a estirar duration. Los fondos de cobertura venían con una estrategia tratando de evitar el día después, ¿no? El efecto del día después, entonces tenía un componente de ON corporativa más larga, que hoy este componente de dólar link pasa a ser prácticamente hard dólar, ¿no? Porque ya al poder comprar dólares con esto, ok, liquida pesos en el mercado local, pero automáticamente puedes comprar dólares, entonces empieza a Claro. ser más parecido a hard dólar y es un instrumento que vamos a estar mirando más de hard dólar. Creo que eso es atractivo por el lado de los pesos, por el lado de los dólares me parece súper, súper importante que yo les decía, una empresa toma dólares al 6. Bueno, los bancos empezaron a pagar por los depósitos en dólares, Mm. lo hacen primero a los inversores institucionales, a los fondos. Hoy un money market en dólares tiene una TNA de la cartera de 4, un rendimiento de 3 arriba de 3,5. Sí, esto tiene 0,25, si no me equivoco, de comisión, o sea, puede estar en 3,75, 3,70 para un money market en dólares. O sea, no lo vemos hace mucho, mucho tiempo. Tener los dólares hoy en cuenta sin invertir pierde No sentido, es ¿no? Porque negocio. este es un instrumento que tiene cero volatilidad, que va de vengamiento, que no tiene riesgo de mercado. Creo que es buen momento para Para sacar aprovechar, los dólares bajo el colchón. sí, para sacar los dólares abajo del colchón, para sacar los dólares abajo del colchón. Creo que el segmento de temas $1 se va a empezar a desarrollar más ahora, y que esos son un poquito los desafíos que tenemos por delante. Espero no haberme excedido demasiado. Llegué justo a las 10 a las 10 en punto, en un par de minutos abre el mercado. No sé si hay alguna de las preguntas que no haya visto yo todavía. Me parece que ya está bastante contestada. Yo me quedo como reflexión final con dos cosas. Primero, vamos a negocio de volumen para las empresas pensando en eso, a un negocio de tasa de interés real positiva. Y algo que dijiste que me encantó es que el futuro es el agrominería, oil and gas, con lo cual el futuro está en el interior, que somos los que producimos, así que me quedo con eso. Te hago una última pregunta. Fuera de los informes, del Excel, de Bloomberg, ¿qué te preocupa hoy a vos como ciudadano más que como economista? Si hay algo que te preocupa. Que tenemos un desafío muy grande en cambiar la cabeza, ¿no? Empezar a pensar distinto. Empezar a pensar que somos nosotros responsables de que esto cambie y de que aparezcan oportunidades.
¿no? Creo que ese es el desafío nuestro, los que tenemos hijos, de transmitirlo. Tenemos que empezar a pensar distintos. Somos nosotros los que construimos nuestro futuro y los que tenemos que tomar decisiones al nivel de esa responsabilidad, sin Como duda. adolescentes pasar a la vida de adultos y hacernos cargo. Por Bueno, supuesto. muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco el tiempo, toda la información que nos has dejado y esta reflexión final. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Los esperamos. Chau, chau. Muchas gracias por la invitación. Que tengan lindo día. Hasta luego. Muchas gracias.